Esta es una continuación del que iba a ser el top 3 religiones más perturbadoras de la historia, parte 2, el cual por la longitud de cada puesto me vi la necesidad de cortarlo en fragmentos individuales. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre la secta Waco, entre comillas, porque realmente el caso se llama Waco, pero la secta se llama Rama Davidisna. Así que vamos al tema. El asedio de Waco, también conocido como la masacre de Waco, fue el asedio policial del complejo que pertenecía al culto religioso conocido como Davidianos o Davidisna, y fue llevado a cabo por el gobierno federal de los Estados Unidos. Las fuerzas del orden público del estado de Texas y el ejército de los Estados Unidos entre el 28 de febrero y el 19 de abril del 93. Los Davidianos estaban dirigidos por David Koresh y tenían su sede en el rancho Mount Carmel Center en el condado de McLennan, en Texas, a 13 millas al noreste de Waco. Ante la sospecha de que el grupo almacenaba armas ilegales, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, por sus siglas en inglés, obtuvo una orden de registro para el complejo y órdenes de arresto para Koresh, así como para algunos miembros seleccionados del grupo. El incidente comenzó cuando la ATF intentó allanar el rancho para cumplir una orden de allanamiento y arresto. Estalló un intenso tiroteo que resultó en la muerte de 4 agentes de la ATF y 6 davidianos. Tras la entrada de la ATF a la propiedad y el incumplimiento de la orden de allanamiento, la Oficina Federal de Investigaciones inició un asedio que duró 51 días. Finalmente, el FBI lanzó un ataque con gas lacrimógeno el 29 de abril del 93, en un intento de forzar a los davidianos a salir del rancho. Poco después, el centro de Mount Carmel se vio envuelto en llamas. El incendio resultó en la muerte de 76 davidianos, incluidos 25 niños, 2 mujeres embarazadas y el líder, David Koresh. Los hechos del asedio y el ataque, en particular el origen del fuego, son discutidos por varias fuentes. Los informes del Departamento de Justicia de octubre de 1993 y julio del 2000 concluyen que, aunque el FBI utilizó botes de gas lacrimógeno incendiario, los davidianos habían iniciado el fuego, basándose en dispositivos de escucha que captaron su discusión y evidencia que mostró al menos 3 puntos de ignición simultáneos. El FBI sostiene que ninguno de sus agentes disparó balas reales el día del incendio. Los críticos sostienen que las fuerzas del orden dispararon rondas reales y sugieren que una combinación de disparos y gases lacrimógenos inflamables fue la verdadera causa del incendio. El asedio de Waco fue citado por McVeigh como la razón principal del plan suyo y de Terry Nichols para ejecutar el atentado de Oklahoma el 19 de abril del 95, así como el movimiento de milicias estadounidense actual y un aumento en la oposición a la regulación de armas de fuego. Los Davidianos de la Rama fue una secta dirigida por David Koresh, que estaba sentada en el Mount Carmel Center, en la comunidad de Ag, Texas, a unas 9 millas o unos 14 kilómetros del este-noroeste de Waco. Esta rama de los Davidianos, llamadas Branch Davidians, se separó de otro grupo inicial llamado la Vara del Pastor. Debido a sospechas de transgresiones con armas, la ATF organizó una búsqueda de orden de arresto al grupo. El 28 de febrero del 93 a las 9:45 am, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, intentó ejecutar una orden de allanamiento relacionada con presuntos cargos de abuso sexual y tenencia ilegal de armas. La ATF intentó abrir una brecha en el complejo durante aproximadamente 2 horas hasta que sus municiones se agotaron. 4 agentes de la ATF fueron abatidos y otros 16 agentes resultaron heridos durante la redada. Los 5 davidianos de la rama asesinados en la incursión de las 9:45 am fueron Winston Blake, británico, Peter Jane, australiano, Peter Hickman, Peter Jones y Jayden Wendell, 2 a manos de los propios davidianos de la rama.
Casi 6 horas después del alto el fuego, Michael Schroeder fue asesinado a tiros cuando regresaba de su trabajo en un taller mecánico por agentes de la ATF que alegaron que disparó una pistola contra los agentes cuando intentaba volver a entrar en el complejo con Woodrow Kendrick y Norman Allison. Su esposa afirmó que él simplemente regresaba del trabajo y que no había participado en el altercado del día anterior. Schroeder recibió un disparo en el ojo, uno en el corazón y 5 en la espalda, uno de ellos a quemarropa. Después del ataque, los agentes de la ATF establecieron contacto telefónico con Koresh y otras personas dentro del complejo. Grababan las conversaciones. El FBI tomó el mando después de la muerte de los agentes de la ATF y logró facilitar la liberación de 19 niños sin sus padres, relativamente temprano en las negociaciones. Los niños fueron entrevistados por el FBI y los Texas Rangers. Supuestamente los niños habían sufrido abuso físico y sexualmente mucho antes del ataque. Los niños fueron llevados al lugar metodista de Waco y filmados, con la intención de que los asediados lo vieran e inducirles a estos a rendirse. El 2 de marzo del 93, durante el tercer día de asedio, Koresh prometió poner fin al asedio y salir pacíficamente si se metía una grabación suya en el radio. Koresh no cumplió su palabra alegando que "mi Dios me ha dicho que espere". En días posteriores, una multitud de medios de comunicación y curiosos colapsaron los accesos a la finca asediada. Heidi Jones, de 9 años, fue liberada, pero Koresh se negó a liberar a más, alegando que eran hijos suyos. El 9 de marzo, el FBI llegó a organizar un ejército de 700 agentes, todos armados con vehículos blindados y helicópteros. El FBI cortó el agua de la finca y la iluminación con potentes reflectores por la noche para alterar el ritmo de sueño de los asediados. El 13 de marzo, la davidiana Katie Schroeder fue liberada. Tiempo después fue liberado Livingston Fagan, de 33 años y ciudadano británico. El 19 de abril del 93 a las 5:50 am, el FBI lanzó el asalto final del complejo utilizando armas de gran calibre, como fusiles calibre 50 y vehículos blindados de combate de ingeniería, para combatir a la rama de los davidianos fuertemente armados. El FBI intentó usar gas lacrimógeno para expulsar a los davidianos sin derramamiento de sangre. Oficialmente a los agentes del FBI solo se les permitió devolver cualquier fuego recibido, no atacar activamente a los davidianos. Cuando varios de estos abrieron fuego, la respuesta del FBI fue aumentar la cantidad de gas que usaban. Alrededor del mediodía, 3 incendios estallaron simultáneamente en diferentes partes del edificio. Tengo sueño. El gobierno sostiene que los incendios fueron iniciados deliberadamente por los davidianos. Algunos supervivientes de los davidianos sostienen que los incendios comenzaron accidentalmente o deliberadamente por el asalto. De los 86 davidianos muertos en el complejo, 76 murieron en el asalto final del 19 de abril de varias maneras, desde la caída de escombros a los efectos sofocantes del fuego, o por heridas de bala de otros miembros de la secta. El asedio duró 51 días. En total, 4 agentes de la ATF murieron, 16 resultaron heridos y 6 davidianos murieron en la incursión inicial del 28 de febrero. 26 más murieron en el asalto final del 19 de abril. Los incidentes con Waco estimularon el enjuiciamiento penal y el litigio civil. Un gran jurado federal acusó formalmente a 12 de los davidianos supervivientes de ayudar a instigar el asesinato de oficiales federales y la posesión y el uso ilegal de varias armas de fuego. Se establecieron varias demandas civiles contra el gobierno de los Estados Unidos, funcionarios federales, la ex gobernadora de Texas, Ann Richard, y miembros de la Guardia Nacional del Ejército de Texas. La mayor parte de estas reclamaciones fueron desestimadas porque eran insuficientes como cuestiones de derecho o porque los demandantes no podían presentar pruebas materiales que las respaldaran. Un caso, Andrade V. Chochnacki llegó al quinto circuito y confirmó una sentencia anterior de no tomar nada de negado. El terrorista Timothy McVeigh escogió el 19 de abril del 95
el segundo aniversario de la masacre de Waco como la fecha para perpetrar el sangriento atentado de Oklahoma City con un camión bomba, de la cual la explosión acabó con la vida de 168 personas y dejó más de 600 heridos. Y hasta aquí el video de hoy, y así terminamos las 3 religiones más perturbadoras, aunque esta última no hablamos específicamente de la religión, sino de cómo sucedió el atentado, pero eso no importa. Así que ya saben, si el video te gustó, dale like, haga un comentario acá abajo con recomendaciones, suscríbete y comparte con tus amigos, y si no te gustó, cállate. Yo soy Díaz y nos vemos en un próximo video. ¿Eh?